Esta es la clase número 2 del libro de Hebreos. La semana pasada dimos una introducción a lo que es el libro de Hebreos. La verdad que yo me disculpo con ustedes si de alguna manera no expliqué algo completamente bien o dije algo incorrecto. Esperamos que Dios, ¿verdad?, les dé entendimiento a ustedes para entender la palabra de Dios y que hay una finalidad únicamente, hay solamente una de predicar la palabra de Dios, y esa es de que Dios, perdón hermanos, de que Dios se glorifique, de que Dios que edifique nuestras vidas. Ese es y ese debe ser el trabajo del predicador, ¿verdad? Traer un mensaje no de la persona, sino de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, no está completa, hermano, no le falta nada. A veces es nuestro entendimiento, ¿verdad?, el que no alcanza a comprender, pero la palabra de Dios es completa, es veraz, es eficaz, ¿verdad? Entonces, para hacer una corta recapitulación, la semana pasada hablamos acerca de la introducción de cuál es el propósito del escritor del libro de Hebreos, cuál es el trasfondo, ¿verdad?, de todo lo que hay allí en el libro de Hebreos, por qué se escribió, para quién se escribió. Explicamos claramente que no se escribió para la iglesia del siglo XXI, ¿verdad? Se escribió para los hebreos, para los judíos. Explicamos el término, explicamos que no todos los hebreos son judíos, ni todos los judíos son hebreos. Explicamos que hebreos es raza y judíos, hermano, es una religión. Explicamos cómo los prosélitos, ¿verdad?, se podían hacer judíos si era algo que ellos querían a través de unos pasos, y ellos podían pertenecer, ¿verdad?, a la religión judía. También hablamos, ¿verdad?, en la cuestión de hebreos, no todos los hebreos practican la religión judía, pero esta carta específicamente sí es para aquellos hebreos, ¿verdad?, que están queriendo judaizar a la iglesia, porque sabemos que tanto en aquel tiempo como hoy, hermanos, hay un descontrol en cuanto a la interpretación de las escrituras. Unos los interpretan de una manera, otros los interpretan de otra. Y de hecho, cuando usted escucha a gente que expone la palabra de Dios defendiendo la postura que ellos tienen, ya sea, por ejemplo, los adventistas del séptimo día, que creo que son los más fuertes en cuanto a querer interpretar algo, cuando usted los escucha, pues si usted no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, si usted no estudia, pues es fácil realmente que lo engañen en cuanto a eso. Solamente que la doctrina de ellos pues se cae, ¿verdad? Se cae al ellos quitarle crédito, quitarle validez al sacrificio de Cristo Jesús. Porque si bien hay pasajes en la Biblia, ¿verdad?, que se malinterpretan, hay pasajes que cuando esos mismos pasajes se interpretan bien a la luz de la Escritura, pues todo está completo. A la palabra de Dios no le falta nada. Entonces, el propósito de Hebreos, hermano, era o es, ¿verdad?, en aquel tiempo pues se escribió, es para que estas personas pudiesen entender que el sacrificio de Cristo Jesús es suficiente. Suficiente para limpiar nuestros pecados, suficiente para darnos perdón con Cristo Jesús. Él que fue el sacrificio perfecto, ¿verdad?, que se presentó una vez más, dice el libro de Hebreos, y para siempre se presentó, y una vez que Él se presentó como sacrificio, Él entró, ¿verdad?, entró en la presencia de Dios y está sentado, ¿verdad?, a la diestra del Padre. Entonces, el propósito de los sacrificios, hermano, era que solamente cubrían, ¿verdad? De ahí es donde viene la palabra capar, ¿verdad?, que significa cubrir. Solamente cubrían los pecados. No eran limpios la gente de los pecados realmente. Tenía que venir un cordero, hermano, que fuese sin mancha, que fuese sin culpa alguna, para que entonces esos pecados de nosotros no se nos contaran más, no se nos cuenten más delante de Dios. Porque realmente, si usted quita a Jesucristo de en medio, Jesucristo es quien está, que es el mediador, como dice San Juan 14:6. Cuando usted quita a Jesucristo de en medio, hermano, cuando lo quitamos, entonces nosotros quedamos inmundos y pecadores tal y como somos. Lo único que nos hace acepto delante de Dios es la sangre del Cordero que fue inmolado, es el precioso sacrificio de Cristo Jesús. Cuando quitamos el sacrificio, hermanos, de entre nosotros y el Padre, el Padre no nos puede ver porque nosotros somos pecadores. Incluso, hermano, después de aceptar a Cristo Jesús, después de nosotros tener una relación, una vida con Dios, aún pecamos, aún fallamos, y ese pecado aún sigue siendo abominable delante de Dios. Aún sigue siendo de esa manera porque Dios no puede ver al pecado.
Cuando Jesucristo estaba en la cruz, hermano, y Jesucristo clama esas palabras y dice, Elí, Elí, lama sabactani, ¿verdad? Que quiere decir, Dios mío, por qué me has desamparado? Hay gente que piensa que Dios no desamparó a su hijo que estaba allí, pero hermano, no podía ver Dios el pecado, no podía ver la carga, todas las maldiciones, todo el pecado, toda la culpabilidad estaban sobre él. Él estaba llevando en él nuestros pecados y nuestras rebeliones. Y eso es lo que tenemos que entender, que solamente el sacrificio de Cristo Jesús es lo que nos hace a nosotros aceptos delante de Dios. Si no hay un mediador, si no hay un Cristo Jesús, no importa, hermano, lo que nosotros hagamos o querramos hacer. No importa si queremos estar en los rituales de la ley, que la ley nunca nadie lo ha podido cumplir. De hecho, no hay hombre que haya podido cumplir la ley. El mismo Jesucristo dice, el día de reposo, dice ustedes, circuncidan a un hombre, dijo Jesús, para no invalidar la ley de Moisés. Y a la misma manera están invalidándola porque están haciendo una obra en el día de reposo. La gente, hermano, no podía entender que el día de reposo no fue creado para Dios. O sea, la intención del día de reposo era para que el hombre reposara, para que el hombre tuviera descanso, porque ellos habían sido esclavos, ¿verdad? 400 años. En otra parte de la escritura dice 430 años. Ellos no conocían el día de reposo, no conocían reposo alguno. Entonces, Dios da el día de reposo para el hombre. Y eso, hoy en día, si nosotros queremos trabajar 6 días, como dice la escritura, y tomar un día, pues qué bueno por aquel que pueda tomar 2 o 3 días a la semana. Pero si usted puede tomar un día de descanso, lo puede hacer, pero no lo hace porque es una ley. Y usted no guarda, no descansa un día sábado para ir con su familia porque es una ley. No, usted lo hace porque usted quiere, primeramente, ¿verdad? Quiere disfrutar a su familia, a la familia que Dios le dio. En segundo lugar, usted tiene que tener un balance en la vida también. No puede estar trabajando los 7 días de la semana. Entonces, no, el propósito de descansar un día no es para guardar una ley, es voluntariamente que hace. Así como el propósito de la gente que entrega diezmos hoy en día y ofrendas. Es voluntariamente, no hay una ley. Cuando nosotros lo hacemos ley, entonces estamos invalidando el sacrificio de Cristo Jesús. Es que debemos de entender, hermano, porque estamos como los hebreos. Los hebreos, hermano, que estaban acostumbrados a ver el holocausto día y noche, por la mañana y por la tarde. Estaban acostumbrados a ver los animales quemar, ¿verdad? En lo que significa el holocausto, que se quema todo quemado, lo que quiere decir la palabra, ¿verdad? Holocausto, que es Kalil, ¿verdad? Estaban acostumbrados a ver el holocausto que se quemaba todos los días, de día y de noche, y luego las ofrendas por expiación, ofrendas por el pecado. Ellos estaban, hermanos, tan acostumbrados a ver toda esa sangre que corría en el altar todo el tiempo, que entonces cuando Cristo viene, ellos dicen, pues, ¿será que es posible que Jesucristo sea mayor a eso? ¿Será que Jesucristo sea mayor a la ley? ¿Será que Jesucristo sea mayor a los profetas? ¿Que sea mayor que Abraham? Y Jesús le dice, pues antes que Abraham fuera, yo soy. ¿Por qué? Porque antes de Abraham, Jesús ya es. Jesús ya es. No hay un lugar en el tiempo, hermano, en que podamos pensar y poner a Jesús. No lo hay, porque nosotros los seres humanos estamos, ¿verdad?, contenidos o estamos, el tiempo, hermano, ¿cómo es la palabra? Nos evita, nosotros estamos suspendidos a este tiempo, estamos limitados al tiempo. Dios no. Cristo Jesús no está limitado al tiempo. Entonces, cuando Él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Porque Jesús es superior a Abraham, Jesús es superior a los profetas, a la ley, a todo lo que tenga que ver con rituales, con fiestas, con ceremonias. Y eso es lo que vamos a hablar. Esa es la razón por la cual estamos estudiando el libro de Hebreos. Porque poniendo ese mismo panorama que los hebreos tenían, hermano, a nuestros tiempos, vamos a ver que hoy en día también hay gente que piensa que está viviendo en la ley. Piensa que porque la palabra de Dios está escrita allí, nosotros tenemos que guardar y tenemos que cumplir con cada uno de los mandamientos que se nos dice ahí. Pero yo les expliqué la vez pasada, ¿verdad? Que el mandamiento de la ley judía, hermano, las leyes. Y cuando hablamos de las leyes, no solo hablamos de los 10 mandamientos, hablamos de toda la ley. Porque la gente se confunde, piensa que los 10 mandamientos son una y las
y las 613 leyes, ¿verdad?, de Moisés son otras. No. Los 10 mandamientos y las leyes mosaicas vinieron de Dios. Se dice la ley mosaica porque fue Moisés quien las escribió, a quien se la dieron y para qué los diera mandamiento. Dios quería hablar, ¿verdad?, con el pueblo y ellos dijeron, no sea que muramos. Y Dios dijo, bien han dicho ustedes. Entonces voy a utilizar a Moisés, que va a ser el mediador. Y vea que hasta en eso Moisés, un mediador, está fungiendo como mediador, como lo hace Cristo Jesús. Entonces, hermano, ellos dicen, no hable Dios con nosotros para que no muramos. Entonces se escoge, hermano. Escoge el pueblo que Dios hable a través de Moisés. Y entonces las leyes, hermano, de Moisés, las 613 leyes, los 10 mandamientos, todo viene de Dios. No hay que quitar ninguna eficacia a ninguna de las dos. Es lo mismo. Ahora, ¿cuál es la ley que nosotros tenemos? La ley del amor. Tenemos el mandamiento nuevo. Y usted se va a dar cuenta, hermano, que cuando usted tiene ese mandamiento, y esta es la parte que no entendemos muchas veces, porque nosotros pensamos, ¿verdad?, que el reino de Dios o el reino de Cristo, Cristo va a venir un día, se va a sentar, se va a establecer en un trono y ahí comienza el reino de Cristo Jesús. Y eso es un error, y yo sí lo digo con todas las letras, es un error, porque el reino de Cristo, hermano, no empieza cuando Cristo viene y se establece un trono y se sienta Cristo a reinar. No, si usted está esperando, hermano, a vivir el reino de Cristo, hasta que eso pasa, si en un momento dado del tiempo eso llega a pasar, hermano, usted no va a estar en el reino de Cristo, porque el reino de Cristo está aquí con nosotros. Comienza con nosotros. Comienza con amar a Dios con todo nuestro corazón, con nuestra mente y nuestra alma. Lo que pasa es que nosotros no entendemos ese primer y grande mandamiento. No lo entendemos. Pensamos, hermano, que amar a Dios es como a veces nosotros, ¿verdad?, pobremente o vagamente decimos al hermano, yo te amo en el amor de Jesús. Pero si nos ponemos a pensar, hermano, lo que eso significa, amar, nos vamos a dar cuenta que nosotros no cumplimos, hermano, ni siquiera una octava parte de lo que eso significa. O tal vez algunos lo hacen, pero hablando personalmente, no podemos cumplir, hermano, ni siquiera una parte de lo que eso significa amar. Pero Dios dice, debes de amar a tu hermano. Primeramente debes de amar a Dios con todo tu corazón, con tu fuerza, con tu alma. Claro que sí. En otra parte de la Escritura dice, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. En otro evangelio. Pero entonces, hermano, ¿qué es entonces amar a Dios? Porque si nosotros decimos que amamos a Dios y no amamos al que hemos visto, según primera de Juan, ¿en qué estamos entonces? ¿Cuál es el mandamiento? El reino de Dios, hermano, empieza con nosotros. Empieza con anunciar las buenas nuevas. ¿Pero cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas es que Cristo está reinando en nuestro corazón y en nuestra vida. ¿Y cómo sabemos eso? A través de vivir el evangelio. Todo, hermano, se reúne, se redunda en lo mismo. El evangelio de Cristo no es otra cosa sino anunciar las buenas nuevas de salvación. De salvación de los que hemos pasado de muerte a vida y estamos en Cristo. Cuando nosotros estamos en Cristo, hermano, no vamos a esperar que se establezca un reino para yo decir, entonces estoy en el reino de Cristo. No, porque Cristo dijo, he aquí el reino de Dios con ustedes. Dios le bendiga a los hermanos, ¿verdad?, que se conectan ahí. El comentario del hermano dice, nosotros cumplimos la ley moral. ¿Está vigente? Definitivamente, hermanos. Nosotros cumplimos la ley moral. ¿Por qué? Porque la ley moral, hermano, es todo, ¿verdad? Lo que nos enseña, lo que nos ayuda a hacer bien a nuestro hermano. A ver, si Dios dice Jesús dice que debemos de orar por nuestros enemigos aún y amarlos también. ¿Cuánto más por nuestros hermanos? Hagamos bien a los primeros de la fe, dice el apóstol Pablo. Entonces, cuando nosotros amamos a nuestro hermano, nosotros vamos a cumplir toda la ley. A la ley me refiero en cuanto a la ley moral, en cuanto a la ley de no hacer daño a nuestro prójimo, de no codiciar lo que no es de nosotros. El daño en cuanto, si me hiciste algo, ¿verdad?, yo me desquito contigo. No, la vez pasada dábamos una clase y decíamos que no es de nosotros vengarnos cuando nos hacen algo. Hermano, tenemos que entender lo que significa amar a Dios primeramente. Porque nosotros, fíjese, los cristianos de este tiempo nos hemos acomodado. Y hemos llegado a un punto en que decimos que amamos a Dios,
pero estamos lejos de la realidad. Ya estamos como los fariseos, hermano, de verdad. Porque los fariseos lo que hacían era que tenían la ley. Ellos eran los que interpretaban la ley, los intérpretes de la ley. Y tenían la ley, tenían la Torá, ¿verdad? Tenían el Talmud, ¿verdad? El Mishnah, tenían todo eso ellos, la ley oral y todo lo tenían. Y ellos lo interpretaban y lo leían, pero ellos no habían entendido lo que eso significaba. Claro que estaba escrito que fuese así para que nosotros, ¿verdad?, fuésemos adoptados, como según dice el apóstol Pablo. Pero no la entendieron. No la entendieron la ley. Esta es la ley de Dios, la palabra de Dios que está aquí hoy en día, aquí en nuestras manos, que podemos verla y podemos escudriñarla, como dice San Juan, ¿verdad? 5:39. Pero lo hacemos, hermano. ¿Hacemos nosotros cumplir la ley de Cristo en nuestros corazones? Porque es ahí donde es la reflexión. ¿Cómo decimos que amamos a Dios, hermano, y según todavía, ¿verdad?, queremos vivir bajo los rudimentos de este mundo o de esta carne? Porque fácil, hermano, es llamarse cristiano. Fácil es alguien decir yo soy cristiano y yo amo a Dios. Pero ¿estás dando frutos de que amas a Dios? ¿Cómo? A ver, les doy un ejemplo. ¿Cómo es una persona que primeramente ama a Dios? Bueno, primeramente esa persona vive para Dios. Todos los días. Aunque sea domingo, aunque sea sábado, aunque sea lunes, o martes, o miércoles, o jueves. Esa persona vive para Dios todos los días. ¿Y cómo es una persona que vive para Dios? Hermano, se desliga de este mundo. Usa este mundo como un medio para vivir, mientras pasamos por aquí, como decíamos hace un momento. Los que han muerto en Cristo, pues están esperando la gloriosa resurrección de cuando Cristo venga. Claro está. Este mundo es un canal, hermano, que nos lleva a nuestro lugar donde vamos a ir. No se arraiga, hermano, pensando que se va a quedar en este mundo y va a vivir aquí eternamente. O está pensando en querer hacer y enriquecerse y querer lograr y querer tener. Porque ese no es el mandamiento de Dios. Él dijo, cualquiera, ¿verdad?, que se hace... Bueno, él no lo dijo. Pero él dijo que cualquiera que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino. Incluso hay gente que tiene que dejar muchas cosas, todos tenemos que dejar. Pero él dijo precisamente, él dijo, ve y vende todo lo que tienes y hazte a los pobres y sígueme. Porque ese es el evangelio, eso es realmente lo que debemos hacer. Claro que hoy en día no vamos a vender nuestra casa y no vamos a quedar en la calle y seguir a Jesús. Debemos de hacer lo que nos compete en estos momentos. Pero yo digo, hermano, si usted ya tiene una casa, si usted tiene, ¿verdad?, salud, que salud a veces lo malinterpretamos también, ¿verdad? Pero si usted está bien, ¿verdad?, dado el hecho de que no le falta nada, sus hijos están bien, y usted todavía está pensando en tener riquezas y en andar teniendo propiedades y en andar queriendo hacerse de un nombre en esta tierra, no hemos entendido el reino de Dios. El reino de Dios, hermano, no se trata de eso. Él le dijo a Pilato, si mi reino fuera de este mundo, dijo él, mis seguidores pelearían por esto. Pero no, mi reino es de este mundo. ¿Por qué? Porque eso no lo va a entender la gente. El reino de Cristo, hermano, no es de este mundo. O sea, el mundo a nosotros nos llama locos porque el mundo dice, aquí cada quien se rasca como puede. Y acá primero yo y después yo y tercero yo. Ese no es el reino de Cristo. El reino de Cristo, hermano, no se trata de que yo voy a tener o de que yo voy a hacer o de cómo yo voy a buscar la manera de adueñarme de aquello o tener o alcanzar, o yo tengo el mejor canal, o yo tengo la mejor iglesia, o yo tengo el mejor pueblo. No se trata de eso el reino de Cristo. Y como no entendemos eso, entonces pensamos y decimos, el reino de Cristo se va a establecer hasta que Él venga y se siente en un trono. Bueno, si Él está sentado a la diestra del Padre, esperando, ¿verdad?, que todos los enemigos sean puestos bajo sus pies, y está en nuestro corazón, porque Él es nuestro Rey. Yo puedo decir que Cristo es mi Rey, y usted como cristiano debería decirlo también, pero no solamente decirlo, sino vivirlo. ¿Dónde está el evangelio entonces, hermano, que nosotros vamos a vivir? Tenemos que vivir el evangelio, y no, hermano, estar apegado a todos estos mandamientos, a estos ritos, a todas estas leyes que los hombres a fin de cuentas es lo que ponen. Porque siempre el hombre ha querido controlar. Y peor aún, ¿cuándo se ha visto, hermano? El hombre siempre ha querido tener control, dominio sobre las naciones. Y para muestra, miremos la nación en la que estamos, la nación norteamericana.
Ellos han querido tener control y dominio en cualquier parte del mundo. Por allá se levanta otro que quiere tener control y no les gusta y se van a las guerras y se van a pelear. Porque el hombre siempre ha querido tener control. Siempre ha querido tener dominio. Pero, ¿y la iglesia de Cristo? A ver, la iglesia de Cristo. ¿Quién es el rey y señor de la iglesia de Cristo? Debe ser Dios, debe ser Cristo Jesús. Y hermanos, si el rey de la iglesia es Cristo Jesús, ¿cómo vamos a saber lo que Él quiere y cómo vamos a llevar la grey de Dios? A través de la palabra. Cuando nosotros sacamos, hermano, la palabra de Dios de la ecuación o lo sacamos de la iglesia, hermano, lo sacamos del mandamiento, de los principios, sacamos la Biblia y nos quedamos con nuestra ideología, vamos a pensar, hermano, que nosotros somos dueños y señores de la grey de Dios. Y no es así. Y entonces vienen las amenazas. Entonces vienen las maldiciones. Entonces viene, hermano, todo aquello que oprime al hombre y que tiene oprimido a la humanidad. El control sobre los seres humanos. Hermanos pastores que me escuchan, la iglesia de Cristo tiene un Señor, tiene un pastor, tiene realmente ya alguien que pagó por ella. Su precio, el precio de su rescate lo pagó Cristo Jesús. Cristo Jesús es y debe de ser, hermano, el único Señor, el único Rey, el único Maestro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos imponer nuestra idea, y yo, hermano, trato de ser cuidadoso acá siempre. Hoy no les leí, ¿verdad?, las aclaraciones para evitar un poco de tiempo. Pero siempre nosotros enseñamos que nosotros no somos pastores. No estamos enseñando una falsa doctrina. No les estamos instando a que usted deje de ir a la iglesia a buscar de Dios. Hermano, si usted puede ir a la iglesia todos los días, bendito sea el Señor, ¿verdad? Y bendito usted de Jehová también. Vaya a la iglesia todos los días. Claro que sí. Los apóstoles iban a orar todos los días. Subían a orar. Amén. Si usted puede hacerlo, hágalo. Pero en el caso de que usted no pueda por alguna razón, usted tiene la palabra de Dios. Hoy en día no hay pretexto, no hay excusa para no estar sumergido en el reino de Dios, en la palabra del Señor, en la oración, en el ayuno cuando pueda. No hay ningún pretexto. Pero si van a hacer una ley, hermano, que tenemos que ir a la iglesia todos los días porque Dios dice que tengo que estar. Y entonces sacamos de contexto los pasajes de mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar las moradas de maldad. Perfectamente. O sea, está bien. Mejor me es estar en la casa de Dios que en otras cosas. Definitivamente, yo estoy de acuerdo. Pero si puedo y si no puedo. Si no puedo, hermano, no condenes a mí porque no puedo ir a la iglesia todos los días. Porque no es una ley. No es una ley el congregarme todos los días. Y entonces decimos... Hebreos dice, no os dejéis de congregar como muchos tienen por costumbre. Pero es que ahí hay una diferencia. Hay una diferencia entre un hermano que se deja de congregar y un hermano que no puede congregarse todos los días. Hay una gran diferencia que hay que notar. Y ese es el problema, que muchas veces no somos consistentes en cuanto a dar una reflexión. Empezamos en un lugar y terminamos en otra. Y hermano, la palabra de Dios no se estudia así, no se lee así. La palabra del Señor se escudriña, se lee, se predica tal y como está escrita. Y basándonos en todo el contexto de lo que la palabra de Dios dice, lo que estamos leyendo. Porque si no vamos a cometer errores. Y esos errores lo hemos cometido mucho tiempo, hermano. Comenzamos a hablar del principio de la creación de Dios y terminamos hasta el libro de Romanos hablando, hermano, de las leyes del apóstol Pablo, de las leyes que él hacía valer por cuanto él era ciudadano romano. Hablamos de un cielo nuevo, una tierra nueva. Hermano, tenemos que ser conscientes cuando damos la enseñanza de la palabra de Dios. Y eso no es un pensamiento mío. Yo no soy nadie. Es que es la única manera de entenderla. Eso es escudriñar. ¿Cómo llegamos al entendimiento de lo que la palabra de Dios dice? A través de estudiarla, su santa y bendita palabra. Y perdón que redundo no mucho en esta palabra, pero es que es lo mismo, hermano. Tenemos que entender cuál es la ley de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que obedecer? Porque los fariseos, los escribas decían que ellos eran hijos de Abraham. Eso lo hablamos la semana pasada. Eran hijos de Abraham y ellos querían matar a Jesús. Eran hijos de Abraham y mentían. Levantaban falsos testigos contra Jesús. Levantaron falsos testigos contra Jesús. Estando la ley de ellos presente y teniendo esos mandamientos, que no diera falso testimonio, y ellos están quebrantando la misma ley. ¿Cómo se explica eso?
De la manera que hoy en día los hermanos que enseñan la palabra de Dios hablan de amor, se predica de amor, pero no se ama al hermano. De la manera que dice que no codiciarás ganancia deshonesta en el caso de los servidores del Señor Jesús, de Dios, como son los pastores y los ancianos. Y es lo primero que estamos haciendo, codiciando lo que no es de nosotros. Yo lo dije la vez pasada y lo voy a decir otra vez. La iglesia, hermano, es una institución que debe de manejar su propio dinero, porque el dinero es importante. Incluso a través del dinero usted demuestra amor hacia los perdidos, amor hacia los hermanos cuando hay una necesidad, amor en la comunidad. La iglesia debe de brillar por sus buenas obras. Nosotros somos la luz del mundo, pues. Pablo fue apóstol a los gentiles. Te he llamado para que seas luz a los gentiles. La iglesia, hermano, es la luz del mundo. La luz del mundo, y no la iglesia esa que está en problemas, no, sino la iglesia la luz del mundo, no. La luz del mundo, la luz de Cristo Jesús. Por eso es que la iglesia debe tener su propio fondo monetario para hacer sus actividades. No se puede una persona enseñorear. Y sí, lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Y sin mencionar ni nombrar a nadie. Pero eso no lo digo yo. En la primera clase de la sana doctrina, la administración del dinero en la iglesia, explicamos eso muy bien. La iglesia debe tener sus propios dirigentes que no sean ávaros, que no sean amadores de sí mismo. ¿Qué es un amador de sí mismo, hermano? Alguien que enseña o predica por ganancia deshonesta, por querer tener una ganancia monetaria. Yo digo, y yo lo digo esto porque el apóstol Pablo dice, yo a nadie he sido carga. Si un hombre no tiene necesidad, hermano, un pastor o pastores no tienen necesidad de dinero económicamente, ¿por qué están quitándole el dinero a la iglesia? Cuando hay tanta necesidad dentro de la misma iglesia. Y si ahí no hay necesidad, fuera de la iglesia hay necesidad. Y la gente que está afuera es nuestro prójimo. Y debemos de amarlo como nosotros mismos. Entonces, hermano, esta carta es muy importante porque el apóstol o el escritor, quien está escribiendo, ya explicamos eso en la introducción la semana pasada, hermano, necesita saber cuál es el trabajo de la iglesia. Necesita saber la iglesia que está vigente en ese tiempo, en el escritor de los Hebreos, cuál es el sacrificio de Cristo Jesús. ¿Cuál es el trabajo o cuál es la razón por la que viene Cristo Jesús? Porque vea, hay gente que saca de contexto, ¿verdad? El pasaje que dice, hasta que el cielo y la tierra pasen, ninguno dice, eso está ya en el libro de Mateo 5:17, cuando él dice, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Cuando él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En otra parte dice, hasta que el cielo y la tierra pasen, ninguna de estas letras, dice, ¿verdad? Se quedará hasta que no se cumpla. Entonces, hágase esa pregunta, cristiano. Si antes de Cristo Jesús, los judíos no habían podido cumplir la ley, porque claro está, cualquier persona, cualquier hermano que diga que lo habían podido cumplir es un mentiroso, porque ellos no habían podido cumplir la ley. No habían podido. Entonces, viene Cristo Jesús, hace el sacrificio perfecto, lo que nos lleva directamente a Dios, lo que nos conecta realmente a Dios. Él es a través de su carne, pues que a través del velo, dice el apóstol Pablo, que es su carne, entró para dar justificación a nosotros. Entonces, mire, si ellos dicen que la ley no se cumplió, ¿cuándo la ley se va a cumplir? ¿Cuándo la ley se va a cumplir? Porque si el sacrificio de Cristo Jesús no es suficiente, hermano, para cumplir con todos los ritos, los mandamientos, con todas las ordenanzas dadas para el pueblo judío, entonces, ¿cuándo la ley se va a cumplir? No me diga, hermano, que usted y yo vamos a cumplir la ley cuando nuestro cuerpo esté glorificado. Porque definitivamente ahí la ley no tiene ninguna validez ya. La ley, si tenía alguna validez, era antes de Cristo Jesús. La ley, como dice el apóstol Pablo en Gálatas, ¿verdad? La ley era nuestro ayo para llevarnos a Cristo Jesús. Una vez, hermano, que Cristo Jesús viene y cumple con la ley, no tenemos más ley nosotros, sino más la ley de Cristo Jesús. Pero no es que no entendemos, hermano. No entendemos cuál es el mandamiento de Cristo Jesús. Por eso estamos batallando en lo mismo.
No entendemos el mandamiento, más grande mandamiento, y la ley se resume en estos dos mandamientos. Haga hermano la prueba de hacer estos dos mandamientos. Que claro, no va a poder a la perfección, porque nadie es perfecto. Pero ¿sabe qué? Se va a dar cuenta, hermano, que cuando usted encierra, cuando usted da cuenta todo lo que esos dos mandamientos significa, ya no hay ley. Ya no hay ley. Ya no hay prohibiciones. Ya no hay preceptos. Ya no hay estatutos, ya no hay mandamientos, porque usted está cumpliendo en esos mandamientos todo lo que la ley habla y dice. Pero como no lo hacemos, no sabemos, hermano, qué es lo que significa la ley de Cristo. No la sabemos. El apóstol Pablo dice en Gálatas 3:7, dice, sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham, los que son de fe. Y la escritura dice, previendo es adelantándote a lo que va a pasar, como cuando decimos previendo es antes, viendo, sabiendo lo que iba a pasar. Previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Imagínense, este es el misterio, ¿verdad? 1 Timoteo 4 que dice, grande es el misterio, ¿verdad? Vea que el pueblo de Israel es solamente, sí, es un pueblo. Y también son hijos de Dios a los que creen en su nombre. Pero antes de Cristo Jesús, el pueblo de Israel es un pueblo. Y este pueblo comienza con Abraham. Abraham es el padre de la fe, se le considera el amigo de Dios, el padre de la fe, porque con él comenzó. Antes de Abraham vivía en Ur de los Caldeos, ¿verdad? Los caldeos, imagínense. La gente, ¿verdad? Que tenía idolatría. Y Dios le habla a él y le dice, sal de tu tierra y tu parentela. Y Abraham obedece. Cuando no hay nada, cuando no hay un Dios presente, cuando no hay ritos, mandamientos y todo eso presente, Dios habla con Abraham y le dice, sal de tu tierra y tu parentela. No sé, si Dios había hablado anteriormente con alguien más en cuanto a darle un mandamiento. Bueno, me refiero a que otra persona pudiese tomar el lugar de Abraham. Sabemos que Dios hablaba con Adán, ¿verdad? Y también habló con Noé. Pero con Abraham se hace de él, empieza el pueblo, y él le sale tu tierra y tu parentela. Y dice, la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Mire, los gentiles, los que no somos un pueblo, los que no eran pueblo de Israel, los que no eran pueblo de la descendencia de Abraham, todos los de ahí son gentiles. Y ahí entramos nosotros también. La escritura dice, previendo que Dios había de justificar por la fe. Ya ve que es por la fe. Porque Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. La fe, el creer en Dios se le contó como justicia. Ya ve que no eran las leyes de Moisés, no eran las leyes mosaicas, no eran las 613 leyes ni los 10 mandamientos. Porque los 10 mandamientos no llegan, ¿verdad? Sino hasta, ¿cuánto? 430 años después. Entonces, vea, Abraham es justificado por la fe. Y qué glorioso, ¿verdad? Qué gracias a Dios por eso, porque nosotros los gentiles somos justificados por la fe. Ahora, la fe de Abraham le es contada por justicia, la fe en Dios. Nosotros es contado por justicia la fe en Jesucristo. Dios lo preveó de antemano. Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Hermano, ahí estamos nosotros. Allí en esa parte, hermano, Gálatas 3:8, hermano. Ahí estamos nosotros. Este pueblo, hermano, que no es judío, que no es de la descendencia de Abraham, este pueblo que somos nosotros, estamos aquí. Dios de antemano lo había previsto, había sabido, supo que así es. Y de antemano, hermano, hace un medio, la fe. La fe en Jesús va a justificar a los gentiles, a nosotros. Dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Vea esto, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. O sea que cuando Dios le llama a él, ¿verdad? En Génesis,
Y le dice, sal de tu tierra y tu parentela, y haré de ti una nación grande, y tu nombre será sobremanera grande, y en ti serán benditas todas las naciones. No se está refiriendo, hermano, únicamente, o no se está refiriendo, sí, únicamente al pueblo de Israel. No está refiriendo solamente a su simiente, el simiente, ¿verdad? Que es la palabra, semen o semilla. No se refiere solamente a eso, sino que los de la fe entramos allí, la fe en Jesucristo. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso está ahí en el libro de Génesis 12:3. Le voy a leer acá, haciendo la referencia, ¿verdad? De lo que está hablando ahí el libro de Gálatas. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí estamos nosotros, hermano. Somos bendecidos a través de la fe que comenzó con Abraham. Hay gente que piensa, hermano, que hay una diferencia entre el pueblo de Israel y la iglesia de Cristo hoy en día, o los hijos de Dios. Porque el pueblo de Israel, si bien a Israel se le conoce, ¿verdad?, como el hijo de Dios, pero en la mayoría de la Biblia se le conoce como pueblo. San Juan 1:12 dice, hermano, que nosotros que creímos en el nombre de Cristo Jesús, Dios nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. A través, hermano, no de carne, no de sangre, porque eso no sirve, ni la sangre ni la carne, ¿verdad?, sirven en cuanto a la fe. La fe no tiene nada que ver con eso. Ahora, hermano, nosotros, dice, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. O sea que esa bendición que alcanzó Abraham nos alcanza a nosotros a través de la fe. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ouch, ahí sí, mire, hermano. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Usted sabe lo que eso significa? Estar bajo maldición. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros, los Gálatas, hermano, habían aprendido. Por eso el Pablo dice, ¿quién os fascinó? Gálatas insensatos. En el primer verso del capítulo 3. ¿Quién nos fascinó para no obedecer? ¿Quién los engañó para no obedecer a la verdad? A vosotros, dice, ¿quién engañó a ustedes antes cuyo ojo Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Cristo ya fue presentado delante de los Gálatas como crucificado. Y alguien los engañó. Y vuelven otra vez a la ley nuevamente. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Pero ¿cómo ellos iban a recibir ¿cómo iban a recibir el Espíritu por las obras de la ley si estos eran gentiles? Estos no practicaban nada de la ley. Ni guardaban el sábado, ni se circuncidaban, ni dejaban que la tierra descansara, ni perdonaban deudas, ni mucho menos diezmaban. Porque el diezmo era parte de la ley también. No me vaya a decir que no, lo vamos a estudiar más adelante. El diezmo de cada año, el diezmo de cada 3 años. Las ofrendas, las primicias, los sacrificios, los holocaustos, la redención del primogénito, las leyes en cuanto a purificación. A ver, los Gálatas no guardaban nada de eso y ya habían recibido el Espíritu Santo. Mire qué bendición, qué bueno es Dios que nos había previsto desde antemano. Porque así como son los Gálatas, también nosotros éramos en otro tiempo. Gentiles. Y el apóstol Pablo acá está diciendo, esto solo quiero saber, quiero que me digan a mí. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necio soy, dice el apóstol Pablo. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Ya tenemos al Espíritu, ya comenzamos bien, por la fe en Jesucristo, por el único mediador. Y ahora nos volvemos a los rudimentos otra vez de la ley. Tantas cosas habéis padecido en vano. Si es que realmente fue en vano, dice el apóstol Pablo, porque el fruto que están dando no parece que había sido en vano. Entonces dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es, hermano, la veracidad o la importancia de guardar la ley? Ninguna.
No ninguna, y muchos se van a molestar. Pero yo le aseguro que los que se molestan no estudian la Biblia. Porque no podemos hoy en día, hermano, traer a la iglesia y sumergirla en preceptos, en mandamientos, en ordenanzas, que al final del día son ordenanzas de hombre. ¿Y por qué digo esto? Porque cualquier persona que enseña la palabra de Dios y escudriña la palabra de Dios, no le va a quitar validez al sacrificio de Cristo Jesús. Y no va a meter a la iglesia en un ritualismo o en mandamientos y preceptos de hombres. No lo va a meter. Porque va a entender que su Señor es Cristo Jesús. Porque va a entender que el sacrificio ya está pagado a su plenitud. Es importante que vistamos decorosamente. Es importante, hermano, que tengamos buen testimonio. Pero eso es una responsabilidad. No es una obligación que está escrita, ¿verdad? Para en los mandamientos de la ley. No está. Bueno, hay en cuanto a vestiduras, pero no estamos hablando de eso en estos momentos. No podemos, hermano, hacer leyes hoy en día y encerrar a la iglesia en esas leyes, pensando que eso es lo que Dios quiere. Aquel pastor o aquel anciano o aquel obispo que oprime a la iglesia bajo mandamientos y bajo preceptos y aún, ¿verdad?, condenando a la gente que no lo hace, está mal. Está mal en todas sus palabras, hermano. Porque el reino de Dios no se trata de sucumbir a la gente, no se trata de enseñorearse de la gente. El reino de Dios, hermano, se trata de que todos tenemos libertad en Cristo Jesús. ¿Hay responsabilidades? Sí. Sí, el hermano es digno de su salario, sí, lo entendemos. Sí, la iglesia necesita reparaciones y necesita, sí. Sí, hay que tener un fondo monetario para ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados. Sí, tenemos que hacerlo. Pero no es una ley. Es la ley del amor. Si yo amo a los necesitados, yo voy a dar por amor. Pero no hay una cantidad. No hay una cantidad. El apóstol Pablo dice, cada primer día de la semana, y por eso, como le dije la vez pasada, le vuelvo a decir otra vez. Bíblicamente, la iglesia debe de recibir ofrenda una vez a la semana. Cada primer día de la semana. Pues, ¿cuántos primeros días en la semana hay? ¿Cuántos? Y además, cada uno de como propuso en su corazón. No puede usted ir a la iglesia y cuando viene la ofrenda, ¿verdad? Ahí se acuerda que tiene que ofrendar. No, antes de salir de casa, hermano, o cuando le pagan o cuando usted quiera hacerlo. Usted propone en su corazón y dice, esto es lo que voy a dar para la obra de Dios, para que se haga el trabajo de Dios en la tierra, para que se supla la necesidad de los necesitados en la tierra. Pero también pregúntese, ¿se está ocupando su ofrenda para ese propósito? Y si se está ocupando, ¿por qué no podemos saber? Porque el reino de las tinieblas, hermano, es en oscuridad, ¿verdad? Claro está. Nosotros somos luz del mundo. Luz del mundo. Así vea como esta lámpara. Claridad. Mira, qué claridad. Mira que se ve todo ahí. El reino de Cristo es claridad. Claridad. No oscuridad. Cuando hay oscuridad, hermano, ahí estamos fallando. Ahí tenemos que hacer un alto y pensar, ¿por qué hay cosas ocultas en la iglesia hoy en día? ¿Por qué no hay claridad? ¿Por qué no se nos muestra? ¿Por qué no se nos enseña? ¿Por qué se toman decisiones a escondidas de la iglesia? No hay claridad. Ese no es el reino de Cristo. Disculpe, hermano, pero no lo es. El reino de Cristo es claridad. No hay nada oscuro, no hay nada turbio, no hay nada que te puedas avergonzar. Tienes que ser libro abierto, pues, conocidas y leídas por todos los hombres, cuanto más por la iglesia. Cuando no hay claridad, hermano, entonces no se está predicando el evangelio de Cristo Jesús. Ahí es donde viene el problema de las deficiencias y de los levantamientos y de la gente que no está de acuerdo, porque tú no puedes oprimir a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es libre. Es libre. Nadie la puede oprimir. Yo soy libre. Pienso o quiero creer que usted como hijo de Dios también es libre. Porque ese debería de ser realmente la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Si usted va a una iglesia y es oprimido, hermano, usted no está en la iglesia de Cristo Jesús. Cristo Jesús es libertad.
Libertad en todo, hermano. En cuanto a expresión, libertad en cuanto a escuchar la palabra de Dios. Si a mí no se me está predicando la palabra de Dios como es, yo tengo derecho de preguntar. Tengo derecho de saber qué se hace con mis aportaciones en la iglesia. Porque no le estoy como que trayendo el dinero a Dios, como dijo el árabe, ¿verdad? Te tiro todo para arriba y lo que caiga, lo que agarras es tuyo y lo que demás es mío. No estamos así. Necesitamos ver dónde estamos trabajando, qué estamos haciendo mal. La iglesia, hermano, debe dar reporte, los ministros, así como el apóstol Pedro, que le pidieron un reporte que andaba haciendo allá en cuando fue a ver a Cornelio, en Hechos 10. Tenemos, hermano, que saber que el reino de Cristo es claridad. No con leyes, no con preceptos, no con mandamientos de hombres que para nada aprovecha. Entonces, dice acá, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Por qué el apóstol Pablo dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición? Porque nadie pudo cumplir la ley. Nadie. Excepto Cristo Jesús. Él sí. Él es Señor de la ley. Esta parte la gente no lo entiende. La gente no entiende que Dios, que Cristo Jesús, Filipenses, ¿verdad? Podía venir y podía sanar a un hombre en el día de reposo y él no estaba violando ninguna ley. Porque el día de reposo fue hecho por causa del hombre. O sea que el día de reposo es para que sirviera de descanso para el hombre. No al otro lado, no al revés. Por eso lo regañó y dijo, porque sané a un hombre en el día de reposo, ustedes me condenan, pero ustedes, por hacer cumplir la ley de Moisés, están haciendo la circuncisión. Porque la ley decía, circuncidarás al 8º día a cada nacido en tu casa. Tanto el comprado por dinero como el libre. Entonces, si el 8º día caía, hermanos, en un día sábado, ellos lo circuncidaban. Al hacer eso, estaban violando la ley, ¿sí o no? Claro que estaban violando la ley. O sea, para ellos les importaba más guardar la circuncisión, guardar el testimonio, guardar el qué dirán, y no cómo se sentía el hombre, cómo estaba la persona. Porque Cristo lo había sanado en un día de reposo. Incluso son varias sanaciones en día de reposo. ¿Usted cree que Cristo hacía eso a propósito para que ellos se molestaran? Dios sabe por qué lo hizo. Pero sí entendemos la Biblia, ¿verdad? Nos está demostrando él que la ley, que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Pero los judíos sí circuncidaban al hombre en el día de reposo. Porque no le iban a circuncidar al día 7 o al día 9, no. Violarían la ley también. No, ellos lo hacían, aunque fuese sábado, lo hacían. Dios dijo, ninguna obra haréis. Ninguna obra. Nada. Por eso el día de anterior tenías que, cuando estaba en el desierto, recoger tu maná y no hacer nada al otro día. Hoy en día la gente quiere guardar el día de reposo. Pero se olvida de la ley de Dios los demás días de la semana. Eso es algo incorrecto. Eso no se puede hacer. No podemos guardar la ley, hermanos. Dice, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, ¿ya ve? Ninguno. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. La fe que dice en la parte de arriba. Los que son de la fe son los hijos de Abraham. Y ellos van a ser justificados por la fe y por la fe van a vivir. Y esta parte la saca mucho de contexto la gente cuando dice por la fe vivirá. La gente lo saca de contexto esta parte. Solamente agarran esto y dicen el justo por la fe vivirá. Cuando dicen aquí no pedimos a nadie, acá no le. Me da risa porque unos hermanos dicen acá no pedimos a nadie, pedimos dinero, ¿verdad? Pero ponen a uno a que recoja el diezmo y la ofrenda. Eso, hermano, no es pedir. Eso es pedir. No sé si los hermanos no se dan cuenta o no se dan cuenta, pero el decir acá no pedimos a nadie, pero todos los servicios tenemos a alguien que pide la ofrenda y el diezmo, eso es pedir, hermanos. Entonces esa palabra de no pedimos a nadie está de más. Entonces agarran esta parte y dice, porque el justo por la fe vivirá.
Y ellos están pensando que la escritura está hablando de dinero. No está hablando de dinero, hermanos. Por favor, leamos la Biblia. No está hablando de dinero aquí. Ni está hablando de que no vas a tener alforja o 2 capas. No. Está hablando de la ley, hermano. Que nosotros, por la fe en Jesucristo, es que vivimos. No las obras de la ley. De eso está hablando. Me molesta que la gente saca pasajes de su contexto, ¿verdad? Y luego se hace una doctrina y una enseñanza. Verso 12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Claro, la ley no es de fe, la ley es por obras. Porque la ley misma dice, el que haga estas cosas va a ir por estas. Y si no, no es de fe. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Por qué dice que es una maldición? Porque nadie podía cumplirla. Maldito todo aquel que no permaneciera en ella, si nadie permaneció en ella. Entonces, hasta la venida de Cristo todos eran malditos. Y después de Cristo todos son malditos los que no obedecen a la ley de Cristo Jesús. Claro está. No hay de 2 lugares para agarrar, solamente hay de uno. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Cristo fue hecho maldición por nosotros. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Todo el que colgado en un madero es un maldito. Y Cristo no era maldito, pero por nosotros Él se hizo maldición. Para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. A fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Del Espíritu que es Dios. Amén. El hermano ahí nos dio un pasaje y lo vamos a leerlo aquí, ya que el hermano lo escribió. Y esto es lo que nos dice. Hebreos 7:18 dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y eficacia. Pues dice, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza para la cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento. Vamos a llegar, cuando lleguemos a esa parte allí, de hablar de Melquisedec y hablar de eso, vamos a tomar bien, desglosar bien lo que eso significa. Claro está, el mandamiento anterior queda abrogado a causa de su ineficacia. Ineficacia quiere decir a causa de que no sirve, pues. No sirvió. La ley tuvo un propósito, hermano. Fue nuestro ayo, ¿verdad? Nuestra niñera para llevarnos a Cristo Jesús. Cuando ya llegamos a Cristo Jesús nosotros, hermano, no necesitamos a la ley. Ya no la necesitamos. Nosotros, los gentiles, nunca estuvimos, ¿verdad? En la ley. Y si nunca estuvimos, no tenemos, hermano, ¿por qué querer hoy en día someternos a la ley? A la ley mosaica me refiero yo. Porque la ley de Cristo, claro está, la ley de Cristo es amor, hermano. Cuando usted entiende esa ley, hermano, del amor, que no es una ley, es una responsabilidad, usted lo hace porque ama a Dios. El amor conlleva a que tú hagas todo lo demás. Te vas a dar cuenta que todo es voluntario. ¿Por qué? Porque lo haces porque amas a Dios. Amas a Dios primeramente y amas a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué más quieres? Mira, si amas a tu prójimo como a ti mismo, no vas a hacer nada que perjudique a tu hermano. No vas a tomar ventaja sobre tu hermano. No vas a codiciar lo que tu hermano tiene. No le vas a robar. Menos vas a cometer homicidio. Eso olvídate. Menos eso ni se nombra. Pero Dios nos habla de otras cosas. Dice, aquel que aborrece a su hermano, el tal es homicida. Eso está más tremendo aún. Porque hoy en día ya no tenemos que físicamente asesinar a alguien para ser homicida nosotros. Si tú odias a alguien en tu corazón, si tú aborreces a alguien en tu corazón, aborrecer quiere decir odiar de una manera que no lo puedes ver, que no lo soportas. Eso quiere decir aborrecer. El que aborrece a su hermano, el tal no ama a Dios. Porque ¿cómo puede amar, dice, aquel que no ve y mientras no ama al que ve? Esa es la ley de Dios, hermano.
Eso es. En el Señor, hermano, ni el guardar el día de reposo, ni el traer los diezmos, ni el dejar que la tierra descanse, ni el de redimir a tu hermano por si no tuvo hijos. Nada de eso vale. Todo eso eran espejismos, era sombra de lo que había de venir. Pero solamente una manera de entenderlo, a través de la palabra de Dios. No hay otra manera, hermano. No hay otra manera. Bueno, entonces, estamos acá. Ya hablamos de... Nos quedamos la vez pasada, hermano, en el nombre de Dios. Nos quedamos en la manera en lo que los judíos, ¿verdad? En la que los judíos glorificaban el nombre de Dios y tenían tanto temor y tanto respeto que ellos no pronunciaban el nombre de Dios, sino que, ¿verdad? Ellos tenían nombres, ¿verdad? Como Hashem, que quiere decir el nombre, o como Adonai, que quiere decir Señor, o como Elohim, que quiere decir Dios. También di ejemplos de lo que es Dios, ¿verdad? Elohim en cuanto a un título, no es un nombre, pero es un título para referirse al Eterno, ¿verdad? Y también, ¿verdad? El Shem HaMeforash, que quiere decir el nombre especial. Entonces, hablamos también de cómo la persona hoy en día debemos los cristianos de guardar, de reverenciar el nombre de Dios y no mencionarlo por cualquier cosa, ¿verdad? Que nos pase durante el día, durante nuestras tareas cotidianas. Ahora, leímos el primer verso del libro de Hebreos que dice, ¿verdad? Dios, habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos posteriores tiempos nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y esa parte es esta es la segunda parte del estudio. Eso lo que estoy haciendo es una introducción. Entonces, hay que ver, ya sabemos quién es Dios, ya sabemos cuál es la importancia de Dios, ya sabemos qué es lo que representa el título de Dios, el nombre de Dios, y ya sabemos que cuando Dios habla tenemos que escuchar. Estamos en la mente del hebreo, ¿verdad? Del judío cuando escucha a Dios. Entonces, es importante que la carta comience con esta palabra Dios, ¿verdad? Porque a partir de allí, ellos cuando escuchan el nombre, ellos entonces se ponen atentos para oír y para obedecer lo que a continuación sigue. Cuando Moisés decía, ¿verdad? Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová no es. Ellos, ¿verdad? Shema Israel. Cuando ellos escuchaban el Shema, ellos ponen atentos porque Dios va a hablar. Y cuando Dios va a hablar hay que escuchar y hay que obedecer. Es lo que significa Shema, oír y obedecer. No es como oír de nosotros que me oíste y no escuchamos. No, es oír y obedecer. Entonces, cuando Dios va a hablar, pone ese título primeramente, Dios habiendo hablado, o sea, ya los judíos están prestos a escuchar lo que va a decir. Y es bien importante lo que va a decir, pero es bien importante conocer, ¿verdad? La connotación, el significado, lo que conlleva esa palabra. Entonces, ya vimos que Dios había sacado al pueblo de Israel, ¿verdad? A través de Moisés. Y también Y también vimos, ¿verdad?, que cuando una persona hablaba, cuando él decía yo vengo en el nombre de Jehová, como fue David allá en el 1 Samuel 17:45, cuando él decía yo vengo en el nombre de, significa, hermano, que que lo que a continuación sigue o lo que está diciendo a través de decir el nombre de, está diciendo que viene representando a aquel que le envió o aquel que continúa, que es el grande. No es la persona que está enfrente, es el nombre de quien está representando. Y acá es donde la iglesia, hermano, tiene que tomar este papel muy en serio. Deme un segundo, por favor.